Jonás capítulo 3, verso 1 dice la palabra del Señor, si usted lo tiene. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en aquella el mensaje que yo te diré. Amén. Tenga la bondad de estar cómodo. Amén. En esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, he titulado esta enseñanza La segunda oportunidad de Dios. Amén. ¿Existe en la Biblia alguna segunda oportunidad? ¿Se ha preguntado usted? ¿Será que merecemos nosotros esa segunda oportunidad? Dios da segundas oportunidades, tal vez. Son algunas de las preguntas que muchas veces vienen a nuestra mente o a nuestro corazón y pensamos tal vez que somos inmerecedores de segundas oportunidades. Pero aquí en este capítulo del libro de Jonás leímos que dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en aquella el mensaje que yo te diré. Entonces, la palabra oportunidad o la palabra proviene del latín, ¿verdad? Que es convicción o combinación de dos palabras, o que hace referencia a las partes o puntos significativos. Y la segunda oportunidad es un regalo de Dios. La oportunidad se deriva del latín opportunus, que significa apropiado o favorable. En el contexto, hermano, de la Biblia, la oportunidad tiene un significado especial en diferentes épocas y culturas. En algunos es considerado un regalo divino que requiere y que trae sabiduría y discernimiento. La palabra oportunidad es un regalo directamente de Dios y es el propósito de Dios para nuestra vida. Ejemplo conseguimos en nosotros en las Sagradas Escrituras, en el libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 1 al verso 8, donde se menciona diversos tiempos y estaciones, donde el Señor nos dice: hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. El Señor Jesucristo nos está diciendo, hermano, hoy es tiempo de una segunda oportunidad tal vez. Hoy es tiempo de que nosotros podamos acercarnos al Señor. Jonás era un profeta que se le había encomendado una misión, pero él rechazó esta misión. Rechazó esta misión porque él dijo: no, yo no voy a ir a Nínive. Yo prefiero pagar un pasaje e irme a otro lugar, a un lugar llamado Tarsis. Pero ¿sabe algo? Hubo algo que él no sabía, era que al él huir de la presencia de Dios, Dios le iba a dar un tratamiento especial. El Señor Jesucristo nos relata en su palabra, cuando en el capítulo 1 del libro de Jonás dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El Señor le había encomendado una misión a Jonás. Le había encomendado una misión de pregonar su palabra en una gran ciudad cuya maldad había subido hasta la presencia del Señor. Pero Dios, hermano, que es sublime, que es tan poderoso, aunque nosotros huyamos de la presencia de Dios, Dios está en todo lugar. ¿Qué pasó con Jonás, hermano? Dios pide que vaya a Nínive y que le dé un mensaje, pero él se rehúsa y se va a huir. Y camino a aquel lugar llamado Tarsis, dice que se levantó una gran tempestad y se levantó los vientos, y aquella misión que el Señor le había encomendado empezó a ser
distorsionada. Nosotros tenemos una segunda oportunidad en esta mañana. El Señor nos está diciendo a través de su palabra, hay momentos oportunos donde tienes que cumplir el plan perfecto de Dios. Estos pasajes bíblicos, hermanos, nos habla y nos hace un énfasis en que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. El libro de Efesios capítulo 5 verso 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la buena voluntad del Señor. El apóstol nos está hablando, hermanos, a través del Espíritu Santo, que hay tiempos tan peligrosos y malos, pero Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón, es un Dios de oportunidad. Nínive era una ciudad que necesitaba una segunda oportunidad de parte de Dios. Nínive era una ciudad que iba a ser destruida si ellos no se convertían de su pecado. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo tiempos totalmente iguales a los que estaba viviendo Nínive. Hoy en día hay una población, una comunidad donde está sucumbida en el pecado, pero hay alguien que tiene el mensaje de salvación y tiene el mensaje oportuno para que cada uno de estos habitantes de esta gran ciudad, de este gran país, pueda ser salvo, hermano. Y ese mensaje lo tiene usted y lo tengo yo. Hoy la iglesia ha sido encomendado el mensaje de salvación y vida eterna. El Señor nos está diciendo: hay una segunda oportunidad todavía para Paraguay, hay una segunda oportunidad todavía para Asunción. Aunque estén sucumbidos en pecado, yo los he amado con amor eterno. El Señor Jesucristo le había encomendado algo a Jonás para llevar la misión para cada uno de los hombres de allí, de esta gran ciudad. Y hoy la misión es para cada uno de nosotros, para llevar el propósito, el mensaje de salvación y vida eterna a cada uno de nuestros familiares, a cada uno de nuestros amigos, a cada uno de nuestros hermanos. Pero Dios tiene una misión para cada uno de nosotros, hermanos. Dios no crea nada sin un propósito. Tal vez tú has pensado en tu mente que eres creado solamente para ir a un colegio, a una universidad, para ir a cumplir con tu trabajo. No, hermano, Dios te creó con un propósito especial, y ese propósito es que tú puedas llevar el mensaje de salvación y vida eterna a cada uno de las almas que necesita el mensaje de rescate. Jonás tenía el mensaje de rescate para aquella gran ciudad, pero note algo: el profeta no quería ir, el profeta se quería ir a otro lugar. Muchas veces nosotros estamos en la misma condición que estuvo Jonás. Sabemos lo que nos corresponde hacer, sabemos que tenemos el mensaje, sabemos que tenemos la verdad del Evangelio, pero ¿qué estamos haciendo con lo que tenemos, hermano? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha entregado en nuestras manos? ¿Qué estamos llevando nosotros? ¿Estamos llevando problemas? ¿Estamos llevando aquella dificultad? ¿O estamos llevando la verdad del Evangelio para que estas almas puedan seguir al Señor Jesucristo? Su maldad era tan grande, hermano, de esta gran ciudad, que había subido a la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nuestros pecados, nuestras equivocaciones no han subido a la presencia del Señor? Un hombre cuyo propósito era llevar el mensaje terminó huyendo de la presencia de Dios. Y nos narra la Escritura, hermano, que hubo Jehová, hizo levantar gran viento sobre el mar, y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. El Señor Jesucristo va a cumplir su propósito en nosotros, cual sea el lugar, cual sea la situación o la circunstancia. Note algo que se pensó y dijo el profeta: no, pero el Señor me encomendó algo, yo voy a hacer todo lo que se me dé la gana. Prácticamente fue lo que hizo. Yo sé que tengo el mensaje, yo sé que tengo lo que las almas necesitan, pero como yo no soy el pastor,
como yo no soy el líder de jóvenes, como yo no soy el líder de caballeros, como yo no soy el líder de las damas, que lo haga el líder. No, el mensaje fue dado a cada uno de nosotros. Cuando leemos el libro de Marcos, hermanos, estamos viendo que el Señor dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No es que nosotros tengamos que hacerlo porque el pastor nos dice, no, sino porque la palabra de Dios ya nos ha encomendado a cada uno de nosotros. En el lugar donde el Señor te ponga, este hombre pensó que huyendo de la presencia de Dios se iba a escapar del propósito de Dios, pero dice la Escritura que se levantó una gran tempestad, que se pensó que se partía la nave, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echando al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Note algo, no solamente ese hombre estaba yendo en contra del propósito de Dios, sino que tal vez se acostó a dormir. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos acostado a dormir sabiendo que día tras día, minuto tras minuto, hermanos, almas están yendo a un fin de tormento? Porque estamos cansados, porque estamos agobiados, porque estamos tal vez huyendo de la presencia de Jehová. Y dice: el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. No sé, hermanos, si usted está entendiendo hoy, pero en la segunda oportunidad que el Señor le estaba dando a Jonás, era que él tenía que despertarse y él tenía que reconocer cuál era su falla, cuál era su rebeldía a esta gran misión. El segundo capítulo del libro de Jonás, vemos cómo él se arrepiente y regresa a Dios antes de ir a cumplir esa misión. Y en el capítulo 3 que estuvimos leyendo, dice la palabra que vino por segunda vez palabra de Jehová a Jonás. Muchas veces las oportunidades de Dios son infinitas. Jonás humanamente no merecía otra oportunidad, hermanos. Estaba rebelde en su corazón. Él ya sabía cuál era la misión. Pero humanamente muchas veces nosotros juzgamos a otro porque ha cometido un error, una equivocación. Y le decimos en nuestro corazón: ya no tiene una segunda oportunidad. Pero el Señor nos está enseñando, hermano, que en Él hay segundas oportunidades. Tal vez le fallaste a Dios, tal vez te equivocaste, tal vez saliste huyendo del propósito de Dios. Pero ¿sabes algo? El Señor es tan misericordioso, es tan bondadoso, es tan bueno, que hoy nos está diciendo: yo te he dado una segunda oportunidad, hermano Hermes. Yo te he dado una segunda oportunidad para que puedas reflexionar. Yo te he dado una segunda oportunidad para que cumpla con el propósito divino que yo te he encomendado. Hoy el Señor nos está diciendo: hay una larga lista, hermano, de hombres que recibieron segundas oportunidades en las Sagradas Escrituras. Dios nos está diciendo, hermano, que hoy la iglesia debe de pregonar el mensaje por todo el mundo. Debemos nosotros salir de esas cuatro paredes a pregonar el mensaje de salvación y vida eterna. Nos estamos nosotros evangelizando a nosotros mismos. Estamos llevando el mensaje a nosotros mismos, mientras el mundo afuera, hermanos, se está perdiendo. Hay una oportunidad hoy que el Señor nos está diciendo, y nos está diciendo cuál es nuestra responsabilidad en cuanto a Jonás. Hoy en día, hermanos, la palabra del Señor tiene que cumplirse en nosotros. Jonás salió huyendo a Nínive pensando que se iba a escapar. Dijo: no, yo sé que Dios es un Dios de misericordia, yo sé que Dios es un Dios que perdona.
No hace falta que yo vaya a aquel lugar, no hace falta que yo vaya al barrio, con tal de que yo ore, con tal de que yo ayune, con tal de que yo haga esto, lo otro. No, yo sé que Dios en su infinita misericordia los va a salvar. Yo sé que Él es un Dios perdonador. Eso era lo que estaba pensando Jonás. Yo sé que si Dios, yo me voy a otro lugar, igual Dios lo va a perdonar, Dios los va a librar. No, pero Dios necesita que cada uno de nosotros cumpla con su misión, cumpla con su propósito. Jonás, como profeta, tenía que ir a Nínive. Él tenía que cumplir el propósito que Dios le había encomendado. Como profeta tenía una sola misión, y era pregonar que Nínive sería destruida. Pero él se rehúsa y decide huir a Tarsis, otra ciudad mucho más lejos de la cual el Señor le había enviado. Mientras él iba rumbo a Tarsis, Dios decidió preparar algo para que él pudiera reflexionar. Yo no sé qué está esperando usted, qué estoy esperando yo. Que el Señor prepare tal vez algún pez grande, algo para que nosotros podamos reflexionar y saber cuál es el propósito de nosotros como iglesia. El Señor, mientras él iba huyendo a Tarsis, estaba preparando el pez, el cual iba a ser el alojamiento de Jonás durante 3 días. Oh, Jonás pensó: no, tranquilamente, yo saco mi dinero y pago mi pasaje y me voy a otro lugar. Pero el Señor lo metió en un pez para hacerlo reflexionar, para hacerlo volver su corazón a Él. Dios le estaba diciendo a Jonás: no importa dónde te metas, no importa dónde huyas, no importa dónde te vayas, yo voy a hacer que vuelva al propósito divino, al propósito inicial. Dios lo devolvió al propósito inicial, hermano. Pero no hace falta que nosotros tengamos que pasar por la misma situación, que tengamos que huir de la presencia de Dios y huir del propósito inicial que Dios ha hecho para nosotros. El plan divino de Dios se cumple, querramos nosotros o no querramos. Seguro Dios no nos creó solamente para llenar un lugar en este lugar, no para llenar una silla solamente, no. Dios te creó con talento, con propósito divino para que tú los pongas al servicio de Él. Si usted sabe predicar, hermano, salga y predique la palabra. Si usted sabe cantar, venga y cante y glorifique al Señor. Pero que nosotros, hermanos, cumplamos el propósito divino de Dios. La segunda oportunidad que Dios nos está dando, hermano, al mundo entero, es que Él ya vino y murió en la cruz del Calvario por nuestra redención, por nuestra salvación. Pero hay una segunda oportunidad todavía para la humanidad. Hay una segunda oportunidad porque Él dijo: yo iré, pero volveré a vosotros. El Señor Jesucristo está por venir, hermano. El Señor Jesucristo está por descender de los cielos a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermano. En la Biblia podemos encontrar una lista de hombres que fueron dados una segunda oportunidad. Jacob, a pesar de que engañó a su padre y a su hermano, era un tramposo de primera, hermano. Era un tipo cuya capacidad de engaño era alta. Él no le importaba si su hermano era el primogénito o no. Él lo que le importaba era que su padre lo bendijera. Él no le importó nada, hermano. Él no le importó si su padre era un hombre ciego. Oh, yo le digo, yo lo voy a engañar a como de lugar. Pero ¿sabe algo, hermano? El Señor le da una segunda oportunidad a ese hombre. Y Jacob, después de ser un engañador, es cambiado su nombre. Ya no era un tramposo, sino era llamado Israel. El Señor Jesucristo le estaba dando una oportunidad de redención a Jacob y le estaba diciendo: ¿sabes qué? Aunque eres un tramposo, un engañador, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar y vas a ser padre de una gran nación. Moisés, después de haber matado a un egipcio, hermano, el Señor le da una segunda oportunidad y le dice: oh, tú tienes tu pecado, tienes allá enterrado al egipcio. ¿Cuántas veces nosotros con nuestra boca no hemos matado a alguien espiritualmente, hermano? Pero el Señor es tan misericordioso, tan bondadoso, que nos ha dado una segunda oportunidad. El Señor le estaba diciendo: Moisés,
yo sé que lo mataste, yo sé que lo enterraste. Oh, la Biblia dice, ¿sabe algo, hermano? Quien encubre su pecado no prospera, pero cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, el Señor nos da una segunda oportunidad. El Señor nos cambia nuestro andar y nuestro caminar. Moisés, después de haber matado a un egipcio, el Señor lo llevó a que libertara a su pueblo. El Señor es un Dios de oportunidades. El Señor es un Dios de milagros. El Señor es un Dios que perdona, hermano. No juzguemos nosotros a alguien porque tal vez no es como nosotros queramos que sea. No, cada uno de nosotros va a tener un encuentro con Dios. Cada uno de nosotros va a tener una segunda oportunidad en Dios. Cada uno de nosotros va a tener esa oportunidad de volver al Señor Jesucristo. Había muchos hombres, hermanos, cuya misión era pelear por el Señor. Sansón, otro varón de Dios, que Dios le concedió su deseo después de haber fallado. Él sabía que no tenía que buscar en otro pueblo lo que el Señor tenía en su ciudad, en su pueblo, en su nación, pero él se enamoró de otra persona y empezó a coquetear con el enemigo, hermano. Empezó a darle algunos tips de cuál era el poder de su fuerza. Que no nos encuentre el Señor coqueteando con el pecado, hermano. Que el Señor no nos encuentre coqueteando con el enemigo, hermano. Sansón estaba coqueteando con esa mujer y le estaba diciendo, no, mi fuerza carece. Tal vez usted me ata con una cinta nueva. Ahí va a perder mi fuerza. Pero cuando él se rebeló y dijo de dónde provenía sus fuerzas, hermano, ni corto ni perezoso el enemigo le cortó su cabellera. Y las fuerzas de este varón, que eran descomunales, que eran tan grandes, hermano, vino a quedar propenso, vino a quedar sumiso. Y dice la Escritura que le sacaron sus ojos. ¿Cuántas veces el enemigo no ha quitado de nosotros la visión espiritual que Dios tiene en nosotros, hermano, por nosotros estar coqueteando con el pecado? No, pero el Señor hoy te está diciendo, yo te voy a dar una segunda oportunidad. Sansón tuvo la segunda oportunidad y el Señor le concedió su deseo. Señor, permíteme que yo pueda estar allí en los pilares y yo pueda, Señor, vengar mis ojos. Hoy el Señor te está diciendo, iglesia, yo soy el que soy, yo soy el Dios de la segunda oportunidad. Oh, yo no sé, hermano, cuántas veces vamos a tener que nosotros venir al Señor rogando una segunda oportunidad. David, a pesar de su pecado con Betsabé, el Señor le concedió algo tan gratificante, tan grande, hermano. Él había cometido un pecado con esa mujer que no era la que él tenía que tener. Cometió un pecado, hermano, y eso le llevó a perder su reinado. Pero ¿sabe algo, hermano? David, que es un hombre conforme al corazón de Dios, pecó. Un hombre conforme al corazón de Dios, que había Dios utilizado y lo había ungido desde muy pequeño para ser rey, había cometido pecado, había estado en ocio, estaba ocioso. Cuidado con el ocio, hermano. Tengamos cuidado con el tiempo ocioso, porque eso nos puede llevar a pecar con nuestros ojos. El tiempo de ocio es el tiempo del enemigo, hermano. El tiempo donde usted está allí en su casa sin qué hacer, con tiempo de sobra. No, yo voy a dormir un poquito más porque de todas maneras hoy no tengo que trabajar, hermano. Tienes un trabajo espiritual que hacer. Hay un trabajo y es llevar el mensaje de salvación. David estaba ocioso, pero Dios le da una segunda oportunidad a pesar de su pecado con Betsabé. Dice la Escritura que David, de la genealogía de David, desciende nuestro Señor Jesucristo, hermano. Algo tan maravilloso, algo tan grande, hermano. David tuvo una segunda oportunidad. Pedro, después de su negación, hermano, tiene una segunda oportunidad.
Pedro, un hombre que Dios había escogido, un hombre que Dios lo había llamado para ser su discípulo, un hombre que estaba allí con el Señor Jesucristo en todo momento. Pero él, cuando vio que su vida corría peligro, cuando vio que su vida estaba a punto de ser tal vez crucificado como estaba el Señor, él dijo: no, ciertamente yo lo voy a negar, pero de todas maneras Dios me va a perdonar. Él tuvo una segunda oportunidad, hermano. Después de su negación, el Señor le dio una segunda oportunidad a Pedro. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Hoy es el tiempo, hermano, que nosotros estamos llevando el mensaje de salvación y vida eterna. Zaqueo, después de ser un hombre deshonesto, un ladrón de impuestos, hermano, el Señor le da una oportunidad y le dice: desciende, Zaqueo, yo voy a posar en tu casa. Y este hombre dice que retribuyó todo lo que había robado, porque es que cuando llega Dios a nuestra vida, hermano, Dios nos transforma, Dios nos cambia, Dios nos redime. Este hombre tuvo que salir de ser un hombre deshonesto a un hombre con honestidad. Podemos ver nosotros, hermano, el apóstol Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que sostenía la ropa de aquellos que iban a apedrear a Esteban, un hombre que buscaba cartas por doquier, en cualquier lugar, porque él tenía la capacidad de hacerlo. Yo voy a meterlo preso para que no predique la palabra. Yo voy a meterlo preso para que no pregone a Jesucristo. Yo voy a llevarlo a aquel lugar. Un hombre, después de haber sido cómplice de homicidios, hermano, Dios lo utiliza grandemente en su ministerio. Pablo, el más pequeño, es el hombre que llevó el mensaje por doquier, en todo lugar, hermano. Podríamos nosotros hacer un listado mucho más grande, hermano, de las segundas oportunidades que Dios da a nosotros. Pero Dios permitió a cada uno de nosotros que hoy podamos aprender tal vez de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, hermano. El libro de Proverbios capítulo 28, verso 13 dice: el que encubre su pecado no prospera, mas el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Hoy el Señor ha extendido la misericordia sobre nosotros. Quien esconde su pecado, en algunas otras versiones dice, jamás prosperará, pero quien confiesa y lo deja, Dios lo perdona. Hoy el Señor ha dado perdón a nosotros. La misericordia de Jehová se renueva cada mañana, hermano. Por la misericordia de Jehová no somos consumidos, dice el libro de Lamentaciones, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Cada mañana son nuevas esas misericordias, y por esa misericordia el Señor hoy estamos nosotros. Cuando nosotros debemos saber que en las oportunidades del Señor hay varias cosas que nosotros tenemos que entender. Cuando Jonás entendió que el Señor es un Dios de misericordia, en el libro de Jonás capítulo 2 verso 9 dice: mas yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y él mandó Jehová al pez y lo vomitó en la tierra donde debía él llevar el mensaje de salvación. Debemos nosotros alabar al Señor con alegría y con gratitud, hermano, porque el Señor es fiel para con nosotros. A pesar de nuestra infidelidad al Señor, el Señor nos da un agradecimiento, nos da una oportunidad más para que nosotros podamos venir a ese lugar y glorificar su nombre. La gran misión para nosotros tiene que ser una prioridad, hermanos. Muchas veces le damos prioridades a otras cosas en nuestra vida para cumplir nuestro sueño de alcanzar un título universitario. Muchas veces ponemos al Señor en un segundo plano, y me incluyo en ese lugar. Yo recuerdo que cuando yo estaba en formación, hermanos, había días donde yo me perdí algunos servicios de culto. Pero ¿sabe algo? El Señor trató conmigo, con mi vida.
Pero cuando yo me trasladaba a otra ciudad, hermanos, yo iba a aquella ciudad y buscaba la iglesia que me quedara más cerca, hermanos, porque yo sabía que si yo me alejaba del Señor Jesucristo, mi vida iba a correr peligro, hermanos. Muchas veces tuve que congregarme en una iglesia que no era mi iglesia. Y los hermanos que están aquí, ellos saben, yo vivía a 1 hora prácticamente de la casa materna de mis padres. Pero en aquella ciudad Dios tenía un lugar donde su palabra se predicaba, donde yo iba y recibía alimento espiritual, hermano. No digo que todas las veces, pero las veces que iba, hermano, yo venía con más energía, con más gozo, con más alegría, y el Señor me daba la victoria. A veces mis compañeros de estudio, ellos no entendían cómo yo pasaba tal vez las materias. Ellos decían, pero en qué momento nosotros no debemos estudiar. Pero ¿sabes algo? Yo me levantaba de madrugada y le decía, Señor, dame sabiduría, Señor, que yo lo que pueda yo leer, Señor, pueda quedar guardado en mi memoria. Pero yo no quiero perderme un servicio, Señor. Yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero estar, Señor, allí buscando tu rostro. Pero debemos nosotros saber cuál es nuestra prioridad. Si son las cosas materiales, si es nuestra casa, si es nuestro vehículo, si es tal vez la estancia que el Señor te ha dado, el negocio que Dios te ha dado, hermano. Nada de lo que tienes terrenalmente, hermano, lo vas a poder llevar al reino de los cielos. Tú tienes que saber que tu prioridad principal es tu salvación. La salvación de tu alma, hermano. La salvación de tu familia. La salvación de tus amigos, de tus hermanos. ¿Cuál es tu prioridad? Son las cosas materiales. Es obtener algunos logros, subir tal vez en la empresa de rango, de cargos en la empresa. ¿O cuál es tu prioridad, hermano? La prioridad de Jonás pensaba y decía, no, yo me voy a ir de todas maneras. Dios es un Dios de misericordia. Pero el Señor le dice, Jonás, Jonás, reflexiona. Yo te he enviado a llevar el mensaje. Te voy a dar una segunda oportunidad. Y le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en aquella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive. No sé, hermano, qué está esperando usted para levantarse y pregonar el mensaje conforme a la palabra de Jehová. Y era la ciudad grande en extremo, dice, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero dice la escritura, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Hoy hemos estado proclamando ayuno, la hermana ha estado proclamando ayuno. Todos estos meses, hermana, hemos tenido ayuno de 8 días, cada mes, cada mes, cada mes. Pero ¿sabe algo? Esos ayunos es para fortalecer su vida espiritual, para que su fe no decaiga, para que usted se pueda mantener firme, hermano, para que nosotros podamos interceder con autoridad y poder y gloria por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestros conciudadanos. Lo que estamos haciendo, hermano, es proclamar ayuno. Dice que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre las cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gustan cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá a arrepentirse Dios y se aparta el ardor de su ira y no perezcamos?
El Señor nos está diciendo, hermano, todavía hay tiempo de consagración. Todavía, iglesia de Asunción, es tiempo de proclamar ayuno por nuestros familiares. Hoy es tiempo de proclamar ayuno, hermano, por nuestros compatriotas, paraguayos, extranjeros, todos aquellos que viven en esta gran ciudad de Asunción, hermano. Estamos nosotros como iglesia en la capital. Nosotros necesitamos entender, hermano, que hay huestes espirituales de maldad que no duermen. Hay huestes espirituales de maldad que están acechando incluso a sus hijos, hermano. Hay tantas cosas. Hay perturbación dentro de hogares. Pero no estamos entendiendo que hemos descuidado la oración. No estamos entendiendo que hemos descuidado el congregarnos. No estamos entendiendo que nuestra relación con el Señor ha ido fracturándose. Ya no nos da tanta importancia si vengo o no vengo un domingo, un sábado, un miércoles al servicio. No. Pero ¿sabe algo, hermano? Si queremos parecernos a la iglesia primitiva, vamos a tener que hacer sacrificios. Vamos a tener que doblegar nuestro orgullo. Vamos a tener que tal vez invertir un poquito más en combustible. Yo estoy seguro, hermano, que hay prioridades en nuestra vida. Nosotros no fallamos a nuestros trabajos seculares. No hay un día que no fallemos. Y si ese día usted va a fallar, usted busca un reemplazante en el caso del docente. Usted busca a alguien que lo pueda cubrir. Pero ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad? Dios nos está diciendo, reflexiona, atiende a lo que yo te estoy diciendo. Hoy el Señor te está diciendo, hijo mía, hijo mío, yo soy un Dios de oportunidad. Pero no esperes a que te meta tal vez en la prueba para poder entender cuál es el propósito. Jonás tuvo que esperar estar allí en el vientre del pez para reconocer que lo que estaba haciendo iba en contra de la voluntad del Señor. Jonás ya había ido cómodamente en una nave, ya hasta estaba dormido, el sinvergüenza. Hay que decir las cosas como son. Era un profeta sinvergüenza. No espere que el Señor le diga, mire, ¿sabe qué? Muchacho sinvergüenza, yo te he dado un ministerio. ¿Qué estás haciendo con lo que yo te he dado? El profeta dormilón estaba allí dormido. El jefe de la nave dijo, epa, dormilón, despiértate. ¿No ves que estamos a punto de claudicar? El mundo está a punto de claudicar, hermano. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Noé, un hombre que construyó un arca, que estaba pregonando el mensaje, pero la gente no entendió el mensaje. Durante años y años, Noé estaba pregonando que iba a haber un gran diluvio. Hoy en día la iglesia está diciendo al mundo, hey, arrepiéntanse de su pecado, vuelvan su corazón a Dios, porque el Señor ha de venir. Oh, el Cristo ha de venir, está cerca su venida. Hoy la iglesia está diciendo, amigo, amiga, hermano, vecino, que nos está escuchando hoy, el Señor te está diciendo, yo estoy a punto de venir. Pero si no entendemos las oportunidades de Dios, no podemos nosotros entender que Dios es un Dios de oportunidades. Jonás tuvo que ir al vientre del pez para poder entender cuál era el propósito. Tal vez Dios ya ha pasado por la prueba, tal vez de la enfermedad, del desempleo, del no tener recursos. Pero ¿sabe algo, hermanos? En medio de todo, el Señor sigue siendo fiel. El Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de esa oportunidad. Libro de 2 de Corintios, capítulo 6, verso 1 dice, así pues nosotros,
como colaboradores suyos, os exhortamos también a que reciban en mano la gracia de Dios. Dios nos ha dado su gracia, hermano, para que la tengamos en vano. A veces nosotros pensamos que nuestro propósito es buscar a Dios solamente los domingos, no, o asistir a la iglesia, que eso ya es suficiente. El propósito de Dios para con nosotros es que no solamente podamos asistir a la iglesia, sino que seamos parte de la iglesia, que seamos esa iglesia primitiva que lleva el mensaje por doquier, por cualquier lugar. No importa si hay peligro, no importa si hay allí tal vez personas que no tienen la condición ideal. Aquí hemos entrado, hermano, a algunos barrios que las autoridades entran armados, pero ¿sabe algo? Allá hay tanta necesidad de Dios. Hay lugares, hermanos, donde usted tal vez va a tener temor de entrar en ese lugar. Vamos a tener que tener alguna estrategia, tal vez no nos vamos a llevar los dispositivos para no salir sin ellos. Pero ¿sabe algo? Vamos a tener que ir, querramos o no querramos, porque el mensaje tiene que ser pregonado por todo lugar. No importa si el barrio es el barrio más peligroso de la ciudad de Asunción, pero vamos a tener que ir allí a llevar el mensaje de salvación. Que nosotros cumplamos la función de la iglesia, de ser luz en medio de la oscuridad, que podamos decirle, nosotros somos la sal del mundo, que puedan ellos recibir la bendición y la salvación como también nosotros la hemos recibido. Jonás tuvo que levantarse y llevar el mensaje de salvación a esa gran ciudad. No esperemos nosotros a que el propósito de Dios se tenga que ir mucho más allá, que podamos nosotros aceptar nuestra responsabilidad y llevar el mensaje de salvación. Jonás era un hombre que tenía que llevar el mensaje de salvación y vida eterna a aquella gran ciudad y proclamar. Y note algo, hermano, que esta ciudad fue salvada por nuestro Señor Jesucristo. Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Hoy el Señor nos está diciendo, estimados hermanos, yo soy el Dios de las segundas oportunidades. Déjame decirte, hermano, que hay aquellos que hemos sido creados para su gloria. Tenemos que llevar el mensaje de salvación y vida eterna. ¿Cuántos años, hermanos, el Señor no nos está diciendo a través de su palabra? Levántate, hijo mío, levántate, hija mía, pregona mi palabra. Pero hubieron momentos de silencio, hermano, donde no se predicó la palabra del Señor. Jonás se enojó porque el Señor había tenido misericordia de Nínive. Él se fue a un lugar allí a descansar y se enojó tanto porque había venido un gusano y se había comido la planta en la que él estaba. Que no te enojes, hermano, al ver que Dios levanta a algún hermano que tal vez ha estado descarriado y el Señor lo utiliza el día de mañana para ir a llevar el mensaje a otro lugar. Que no te llene tu corazón, Satanás, de allí de enojo, de ira, de contienda contra tu hermano, contra tu hermana, que el Señor lo ha levantado. El Señor es poderoso, el Señor es misericordioso, el Señor es sublime. Pero Jonás estaba enojado. Tan enojado estaba que dijo, estoy enojado hasta la muerte. Tengamos cuidado con la arrogancia, tengamos cuidado con el orgullo, porque el Señor Jesucristo a eso no le agrada. Que nosotros seamos como el Señor, manso y humilde de corazón. Que pueda usted tener un corazón noble, un corazón misericordioso, que le duela la situación de su hermano, de su hermana. Pero Jonás estaba enojado hasta la muerte y le dijo, mira, Señor, ¿cómo es posible que salvaste a Nínive y aquí esta planta que me estaba dando, esta calabacera? Vino el gusano y la mató. Y el Señor que le dijo a Jonás,
Te duele la Calabacera, pero no te duele Nínive, una ciudad que yo levanté, hermanos. Paraguay es una ciudad que el Señor ha levantado, una ciudad que ha sido golpeada. Sabemos que ha sido golpeada muchos tiempos atrás por las guerras, pero el Señor todavía está extendiendo su misericordia. Está diciendo: Paraguay todavía me necesita, Paraguay todavía necesita de Dios, Paraguay necesita de Cristo, Paraguay necesita ser salvada, Paraguay necesita que el mensaje pueda llegar por doquier, hermano. Póngase en pie en esta mañana y dígale: Señor, ayúdame, Señor, a entender cuál es el mensaje, Señor, en esta mañana, a entender, Señor, que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de amor. Dios va a usar su lengua, hermano. Dios va a usar su idioma. Dios va a usar su boca allí con la lengua guaraní para decirle a cada uno de ellos: Cristo les ama, Cristo les ama, Cristo les ama, Cristo les ama, Cristo les ama. El Señor quiere usar nuestra vida. Tal vez el Señor va a traer de otros lugares personas para pregonar, pero usted, hermano, usted es el principal que tiene que llevar el mensaje de salvación, porque tal vez a mí no me van a entender todavía aquellos que solamente hablan en idioma guaraní. Tal vez me voy a tener que ir con Jonás, con Mariano, con la hermana allí, Carolina, con alguno de ustedes. Pero el Señor va a utilizar cada uno de nosotros. Póngase en pie en esa mañana y